Tenemos hoy a Isabel Santos Batista, es compañera de Juan Carlos Melián. Con Juan Carlos, pues bueno, algo de lo que veníamos hablando era la posibilidad de hacer algún webinar específico sobre un tema de derecho laboral. Y Isabel, que es compañera suya, pues bueno, algo que se ha ofrecido hacer es un webinar sobre este aspecto, sobre la subrogación del personal en la contratación pública. Yo creo que es un tema muy complicado. Nosotros tuvimos un recurso especial en materia de contratación y fue por este tema, por el recurso especial en materia de contratación. Es derecho laboral puro y duro. Yo creo que todos los que estamos en el ámbito de la contratación pública no nos sabemos manejar en esos aspectos. Entonces yo creo que es, pues bueno, es interesante el adentrarnos en estos aspectos y aprender de un aspecto que por lo menos para mí es bastante desconocido. Nada, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este encuentro. Y bueno, espero estar a la altura de los asistentes a la hora de explicarles en qué consiste este fenómeno de la subrogación de personal en el ámbito del sector público, concretamente en el ámbito de la contratación pública. Este fenómeno, como bien ha dicho Guillermo, lo voy a explicar desde la perspectiva del derecho laboral, que es de donde nace, de donde se gesta y luego se extiende a este otro ámbito. Y centrándome en la ley de contratos, donde lo podemos encontrar, como ya todos sabrán, es en el artículo 130, cuando se habla de la información sobre las condiciones de subrogación en los contratos de trabajo que afectan al servicio que se va a sacar a licitación. Este artículo 130, en el apartado 1, comienza estableciendo que el deber de facilitar información a los licitadores acerca de las condiciones de los contratos de los trabajadores que se van a subrogar, y parten de la premisa de que exista un deber de subrogar, que ese deber vendrá dado bien por una norma o bien por un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Esa es la premisa. La finalidad, pues que los licitadores puedan tener conocimiento exacto de los costes laborales y valorarlos, que les va a suponer el hecho de tener que subrogar a esa plantilla en esta licitación a la que ellos se van a presentar. En paralelo, nos encontramos con que es el actual prestatario de ese servicio el que tendrá que proporcionar al órgano de contratación la información que el propio artículo 130 señala. Esa información son los listados del personal a subrogar, el convenio colectivo que se aplica, el tipo de contrato de trabajo que se tiene, jornada, retribuciones, contratos a tiempo parcial, a tiempo completo, cuándo finalizan esos contratos de trabajo, la categoría profesional, la antigüedad, no sé si me repetí, y los pactos en vigor aplicables a los trabajadores que van a estar afectados por esta subrogación. Ya adelanto que esa información es un número apertus, es mínimo, pero va a haber que recomendar que pidamos más información de cara a garantizar el conocimiento exacto y la evaluación de los costes, no solo para los posibles adjudicatarios, sino también para los que van a preparar esta licitación y van a poner un valor al contrato y un precio. ¿A qué se refiere el artículo 130 cuando dice que la subrogación venga impuesta por una norma legal o convencional? Pues bien, estamos hablando fundamentalmente de la directiva europea, la directiva 2001/23, estamos hablando ya en el ámbito estatal de nuestro Estatuto de los Trabajadores, el artículo 44, y también hay algunas leyes por ahí que pueden hacer mención al deber de subrogar, por ejemplo, la ley de cooperativas que regula el trabajo asociado. Por último, habla de la subrogación que venga impuesta por el convenio colectivo y habla la ley de un convenio colectivo de eficacia general. Ahora concretaré ese aspecto. Pues bien, tenemos esas tres fuentes de la obligación del deber de subrogar, pero el deber de subrogar de personal puede aparecer también en otras circunstancias que sean distintas. Estamos hablando de fenómenos que nuestra jurisprudencia en el ámbito de lo laboral tiene perfectamente detallada, descrita y es amplísima, pero voy a centrarme en los dos más importantes, los supuestos de sucesión de plantilla y los supuestos en los que se produzca un mantenimiento de identidad
en la entidad económica que es objeto de licitación. Esos son dos supuestos que a priori no vienen dados por una norma legal como obligatorios, pero sin embargo van a tener como efecto el que se tenga que subrogar y asumir las consecuencias jurídicas de la subrogación para el licitador que resulte adjudicatario. La directiva europea, la 2001/23, que es la que aproxima a la legislación de los Estados miembros a la hora de mantener el derecho de los trabajadores en caso de traspaso de empresa, fija en el artículo 1 su ámbito de aplicación y dice específicamente que se aplicará a traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de esta empresa y centros de actividad cuando se ceda a un empresario de forma contractual o por una fusión. Viene a decir esto el artículo 1 de la directiva y extiende su aplicación y dice que también se aplicará y se considerará traspaso cuando se trate de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto organizado de medios susceptible de ser explotado, ya sea una actividad principal o una actividad accesoria, y también, y aquí enlazamos con el sector público, que se trata de una empresa pública o una empresa privada. En ambos casos, la directiva va a desplegar sus efectos. El artículo 3 de la directiva dice cuáles van a ser esos efectos, va a establecer el deber del cesionario de la empresa adjudicataria de asumir las obligaciones de las relaciones laborales del personal que a la fecha del traspaso mantuviera una relación laboral vinculada a esa actividad, y serán los Estados miembros los que desarrollen el conjunto y el alcance de las obligaciones y responsabilidades solidarias que atañen al cedente y al cesionario, y así también tendrán los Estados miembros que desarrollar las condiciones en las que se van a tener que dar las notificaciones y comunicaciones de la información acerca de los trabajadores, sus derechos y sus obligaciones que han de ser objeto de asunción por parte del cesionario o en este caso el nuevo adjudicatario. En este sentido señala la directiva que el incumplimiento de esas obligaciones de comunicación no va a ser óbice ni va a obstar a que se cumpla con el deber de garantizar el mantenimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores regula la transmisión de empresas, transpone la directiva europea y la viene a definir básicamente en los mismos términos que la directiva hace. Dice que el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no va a extinguir aquellos contratos de trabajo, sino que el empresario cesionario va a tener que asumir los derechos y obligaciones que emanan de la relación laboral, tanto derechos laborales como de seguridad social, ¿de acuerdo? Aquí introduce estos dos aspectos. Considera el estatuto que existe una sucesión de empresas cuando se transmita, y me quedo con la palabra transmitir porque estamos hablando siempre de un acto de entrega, de un trasvase, ¿no? de la titularidad o de la tenencia de un conjunto organizado de medios susceptible de ser explotado por sí mismo, como decimos, actividad accesoria o esencial, y establece que la responsabilidad, ya lo define para España, va a ser durante 3 años, va a responder la empresa entrante y la empresa saliente de las obligaciones contractuales laborales nacidas con anterioridad al momento de la sucesión y que no hubiesen sido satisfechas. También el artículo 44 establece que no se extingue el mandato de los representantes de los trabajadores, y en cuanto a la regulación de las condiciones de trabajo del personal subrogado, van a mantener el convenio colectivo de origen hasta que éste decaiga o entre en vigor un nuevo convenio colectivo para la empresa entrante. Y en la tercera fuente del nacimiento de esta obligación de subrogar la podemos encontrar en el convenio colectivo. El convenio colectivo al que hace alusión el artículo 130 es un convenio colectivo que los laboralistas conocemos como estatutario. ¿Por qué? Porque ha sido suscrito y ha nacido, emana de una negociación colectiva conforme al artículo 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. Eficacia general, es decir, que sea aplicable a un ámbito subjetivo, por ejemplo, sectorial de una determinada actividad, con un ámbito geográfico, puede ser provincial, autonómico, estatal, pero excluye de esta manera, al hablar de eficacia general, a los convenios colectivos de empresa. ¿Esto qué significa? Que si la empresa que está prestando el servicio tiene un convenio colectivo en el que, por alguna razón que desconocemos, contiene una previsión de deber de subrogación, ese convenio colectivo de empresa no va a obligar ni a vincular
a una empresa, a otra empresa distinta, cualquier licitador que no esté dentro del ámbito de aplicación de ese convenio colectivo. En los convenios colectivos se suelen incluir cláusulas de estabilidad en empleo, con unos requisitos que hay que cumplir de comunicación y también con un alcance, que no todo el personal se ve amparado por esa subrogación, se suelen establecer límites en cuanto a tener una cierta antigüedad o un tipo de contrato. Lo que sí es cierto es que la subrogación convencional únicamente va a vincular y a obligar luego en la práctica a aquellas empresas que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación. Es decir, que si la actividad que se aplica a un convenio colectivo finalmente es adjudicada a una empresa que por las razones que sean no está dentro del ámbito de aplicación de ese convenio colectivo, no vendrá obligada a subrogar al personal. Los supuestos especiales que mencioné en los que se puede dar lugar de forma obligatoria a que acontezca el deber de subrogar a la plantilla, pero que no nacen, no emanan ni de las normas ni de los convenios colectivos, son las figuras que voy a pasar a comentar. Son figuras de construcción jurisprudencial, tanto por el Tribunal de Justicia Europeo como por parte de nuestro Tribunal Supremo, y por lo tanto están ahí y son una realidad. Luego les comentaré por qué insisto en esto. Estamos hablando del supuesto de sucesión de plantilla. La sucesión de plantilla se dará y provocará la obligación de subrogar al personal con todos sus derechos y obligaciones en las condiciones que venían observando, cuando estemos ante una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra, es decir, que el equipo organizado de los trabajadores y trabajadoras va a permitir sacar adelante esa actividad y es, digamos, residual o de menor entidad la necesidad de los medios materiales. Estamos hablando siempre pues, de los ejemplos ya conocidos, de seguridad, de limpieza. Lo que ocurre es que ya en sus convenios colectivos suelen contener cláusulas de subrogación, pero para que tengamos una idea de lo que es una actividad que descansa en la mano de obra. Y que por parte del contratista se haya contratado o a la totalidad o a gran parte de la plantilla. ¿Esto qué quiere decir? El nuevo adjudicatario, con su nuevo contrato, decide que va a seleccionar personal y contrata a personal con experiencia y decide contratar al personal de la anterior empresa sin estar obligado a subrogar, le hace un contrato de nuevo con una nueva antigüedad. Pues bien, sumándose esos dos requisitos de que la actividad descanse fundamentalmente en la mano de obra y que el empresario entrante haya contratado a un grueso importante de la plantilla, sino a la totalidad, va a operar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, va a desplegar, se va a reactivar con todos sus efectos y consecuencias jurídicas para la empresa que ha asumido a esta plantilla. La otra figura a la que estaba haciendo referencia es el supuesto en el que el convenio colectivo aplicable prevé la obligación de subrogar, de acuerdo con una serie de condiciones, la empresa entrante se subroga y hasta ahora el marco jurídico que iba a regular los derechos y obligaciones que se adquirían por mor de esta subrogación convencional eran las que decía el convenio colectivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo cambió su doctrina y en la sentencia del 27 de diciembre de 2018 está muy bien recogida con carácter general, dice que no se va a limitar las consecuencias de la subrogación a lo que el convenio colectivo establecía, sino que se reactiva el artículo 44 en toda su extensión. No puede haber un detrimento por la regulación del convenio colectivo del artículo 44. Yo se los estoy contando con independencia de mi mayor o menor conformidad con estos criterios jurisprudenciales, pero así ha sido la evolución del Tribunal de Justicia Europea y de nuestro Tribunal Supremo. Y el último supuesto es el hecho, por la vía de hecho, de que se mantenga la identidad de esa entidad económica, de ese conjunto organizado de medios, tal y como se venía realizando por la anterior adjudicataria, el nuevo adjudicatario se mantenga en las mismas condiciones, con las mismas características, esa identidad de ese conjunto organizado de medios. A pesar de que no lo disponga la norma, ni el estatuto, ni un convenio colectivo, si se da esa identidad, operará el deber de subrogar. Y aquí es muy importante entrar a valorar cuándo se da esa identidad económica. ¿Por qué? Y por eso les hacía alusión anteriormente a la importancia de la palabra traspaso, transmisión.
porque el Tribunal de Justicia Europeo y también el Tribunal Supremo, en la evolución que han tenido la interpretación de la Directiva Europea y la aplicación del artículo 44, han venido a decir que no es necesario que exista un negocio jurídico de transmisión y de traspaso de titularidad entre la empresa entrante y la empresa saliente, entre el cedente y el cesionario, de manera sea que aunque no exista ese negocio jurídico, aunque no exista una transmisión por cualquier título, ya sea propiedad, arrendamiento, incluso la cesión gratuita, no es necesario que exista ese negocio jurídico ni un acto de transmisión. Si se conserva la identidad de la actividad, van a aplicar o se va a poder aplicar el deber de subrogar y el artículo 44. ¿Qué dice para esto? La casuística es muy amplia, entonces tenemos que descender en cada caso a analizar qué tipo de actividad se trata, qué grado de analogía va a conservar, en qué forma se organiza, en qué dependencias se presta, qué recursos materiales se van a implicar, si son los mismos, si varían, en la propia plantilla, si se va a mantener esa plantilla o no. La envergadura de la clientela también puede ser otro factor a valorar. En definitiva, caso por caso analizaríamos esa actividad, si va a mantener la identidad en un antes y un después de esta licitación. Les voy a comentar un ejemplo en el que se pone de manifiesto que no es necesaria la transmisión de medios, aunque es un supuesto de la recuperación de la gestión directa de un servicio por parte de ADIF, la empresa pública. Es un caso, el asunto Aira Pascual, de la sentencia de la Dicta Tribunal de Justicia Europeo en 26 de noviembre de 2014. Toda esta información se la transmitiré a Guillermo para que se las haga llegar, para que ustedes la tengan y la puedan consultar. En esta actividad consistía en la manipulación de unidades de transporte intermodal en Bilbao, y era ADIF quien ponía a disposición de la empresa toda la infraestructura y el equipamiento necesario para llevarlo a cabo. Pues bien, finaliza el contrato, ADIF recupera toda su infraestructura y decide llevar a la realización de esa actividad con sus propios medios. El Tribunal de Justicia Europeo entendió que debió ADIF subrogar al personal que el contratista tenía adscrito a este servicio, sin importar, porque entendía que no entra en juego, el hecho de que no hubiese habido una transmisión de medios entre el contratista y ADIF, en este caso un supuesto de recuperación de la gestión de un servicio. ¿Por qué? Porque en lo que se fija el tribunal es en que se ha mantenido la identidad de esa actividad, en la forma de prestarse, en los recursos con los que se prestaba, el lugar en el que se prestaba. Por lo tanto, ese es un caso en el que vemos cómo nos centramos solo en lo que es la identidad de esa actividad. Insistir en que no es necesario que haya un negocio jurídico de transmisión, sino que ese conjunto de medios organizados se mantenga y sin solución de continuidad, pues continúe. Otro caso similar, y he tomado ejemplos de administración pública por pensar que a quien me dirijo pues les puede resultar de más interés y no de empresas privadas, es el supuesto del Servicio Andaluz de Salud. Los hospitales estos hospitales, el Servicio Andaluz de Salud, tenían contratado el servicio de suministro de radiofármacos y de gestión de residuos radioactivos a una empresa. Las unidades de radiofarmacia y los hospitales en las que se prestaba el servicio pertenece al Servicio Andaluz de Salud, y la contratista tenía que invertir y adquirir el instrumental que se iba a utilizar, si bien en el contrato se preveía que ese instrumental iba a quedar en posesión del servicio, de titularidad del Servicio Andaluz de Salud, cuando finalizara el contrato. Pues bien, finaliza el contrato, y cuando el Servicio Andaluz de Salud vuelve a licitar el servicio y se le adjudica a la nueva contratista, el tribunal en este caso, la sentencia del Tribunal Supremo estableció que la nueva empresa adjudicataria debía subrogar al personal. ¿Por qué? Porque aunque no mediaba ningún título de transmisión entre la cedente y la cesionaria de ningún elemento patrimonial de una unidad productiva autónoma, esta actividad conservaba su identidad, se desarrollaba en el mismo espacio, en las mismas unidades, con las mismas infraestructuras, utilizando incluso el stock de los radioactivos que se tenían en poder, y por lo tanto entendía que había una identidad en esa
actividad y debieron, por lo tanto, subrogar al personal que prestaba el servicio con la anterior adjudicataria. Otro caso, por variar un poquito de escenario, vamos a situarnos en la empresa AENA y una sala VIP de un aeropuerto. La gestión de la sala VIP del aeropuerto requiere pues, las instalaciones físicas, el inmueble, el mobiliario, pues, los sistemas informáticos de consulta para ver la programación de los vuelos y el registro de los pasajeros que usan la sala, y también toda la maquinaria hostelera de restauración necesaria para el consumo de productos y bebidas que se va a hacer en esa sala VIP. Pues bien, AENA tiene una adjudicataria para gestión de esa sala VIP, finaliza el contrato y la adjudicataria se regía por el convenio de hostelería. El convenio de hostelería preveía, el estatal, preveía para las actividades de hostelería aeroportuaria el deber de subrogación. Sin embargo, la licitadora que resulta adjudicataria no se rige por ese convenio colectivo, ella es una empresa multiservicio, y no subroga al personal. Se presenta demanda y el Tribunal Superior de Justicia, confirmando sentencia del Juzgado de lo Social, establece que la empresa, la nueva adjudicataria, debió subrogar al personal, no por el convenio colectivo, no porque entendiera que es una actividad que pueda sostenerse únicamente en la plantilla, sino porque hay una identidad en esa actividad. Continúa, como decimos, en el mismo espacio, con los mismos recursos, con los mismos ordenadores, con la misma maquinaria. Realmente no hay un cambio sustancial en ese conjunto organizado de medios que permitan realizar la actividad de la gestión de la sala VIP, y condenó a establecer, bueno, a asumir al personal y a subrogarle. Este es el resumen de la subrogación de personal desde el punto de vista laboral, que entiendo que tiene que ser necesario conocer por parte de las administraciones que van a elaborar pliegos y sacar a contratación, a licitación, sus servicios, porque permitirá también, sabiendo el entorno en el que nos movemos, concretar la información que hay que pedir al actual prestatario del servicio, y facilitar también a los licitadores para que puedan valorar el alcance económico que tiene los compromisos que van a adquirir en caso de resultar adjudicatarios. El artículo 131 precisamente concreta que esa es la finalidad de la información, poder valorar el alcance de esos compromisos y si interesa o no presentarse a esa licitación. La documentación que señala el párrafo segundo del artículo 130, apartado 1, todos la conocen, ya la dijimos al principio, pero nosotros aconsejamos añadir otra información adicional a solicitar, tanto al actual prestatario como para facilitársela a los licitadores. Es importante conocer el personal que, sin estar en la plantilla, pudiera tener derecho a incorporarse porque tenga una reserva de puesto de trabajo, ya sea por una situación de excedencia, por una suspensión de contrato pactada pero que prevea esa reincorporación, incluso una situación de una incapacidad permanente que sea revisable, que son circunstancias que pueden darse y que por tanto incrementen los costes laborales del licitador que resulta adjudicatario. También es importante conocer la existencia de litigios, de procesos judiciales en marcha, aunque estén terminados con sentencia pero estén en trámite de ejecución, o también expedientes en trámite administrativo, pues por ejemplo, por parte de la Inspección de Trabajo, porque de todas esas actuaciones o situaciones se pueden desprender obligaciones para el nuevo contratista. Pensemos al nuevo adjudicatario. Pensemos, por ejemplo, que tenían en marcha un proceso colectivo de reconocimiento de superior categoría, lo que significa que tienen derecho a unos mayores sueldos, y esa sentencia se dicta pues, o en el interín de esta licitación o incluso después. El adjudicatario va a tener que cumplir con esa sentencia, aunque no haya sido parte del proceso, o incluso puede ser llamado al proceso en fase de ejecución para asumir esas obligaciones. Estamos hablando de cualquier reclamación en materia de despido, de reconocimiento de derechos, reclamación de cantidad. Entendemos que es importante pedir esa información y ponerla a disposición. Hay una pregunta que yo me hacía: si a priori no hay obligación de subrogar, nada de esto es necesario, ni pedimos
información al actual contratista ni la ponemos a disposición del licitador. Pero tendrá usted que hacer la reflexión de si ya conociendo que hay situaciones que de facto, por interpretación y aplicación del artículo 44 a la luz de la directiva europea, que es la que marca, es la punta de lanza que va a determinar el criterio final que vamos a aplicar para interpretar, se va a dar la subrogación, pues pudiera ser conveniente que se incluyan en los pliegos, se pida la información y se ponga a disposición de los licitadores. Da una mayor seguridad jurídica y un mayor rigor. Quiero comentarles también que, por ejemplo, en el artículo 130, donde se establece una salvaguarda de las responsabilidades del nuevo contratista respecto de las deudas del anterior contratista, pues el recorrido que tiene el apartado sexto del artículo 130, a la luz del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, es poco. Es decir, en sede judicial social, la condena va a ser solidaria entre ambos en los términos del artículo 44, sin perjuicio de que después se pueda ejercer el derecho de repetir por parte del que resulte condenado, si es el nuevo adjudicatario, frente al anterior. Pero no tiene, digamos, ese valor liberatorio del artículo 130 en el apartado sexto, porque prima el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Hay otros dos aspectos que quiero comentar de legislación laboral en la Ley de Contratos del Sector Público que me parecen interesantes. Uno de ellos es el artículo 308.2, que pretende poner límite a una situación muy extendida en nuestro sector público, fruto de las limitaciones que ha habido a la hora de contratar personal. Y es que las administraciones han recurrido bien a la contratación de servicios de autónomos o profesionales, y eso ha permitido que se incurra en la figura del falso autónomo y adquieran la condición o puedan adquirir la condición del indefinido no fijo en la administración. Y la otra figura que también prevé el artículo 308 en el apartado 2 es que sanciona y afirma que no se producirá la consolidación de personas que hayan realizado trabajos objetos del contrato como personal de una entidad contratante. Bueno, esa afirmación también va a tener un recorrido que se va a ver afectado por el hecho de que los tribunales de lo social, que son los competentes para conocer de las reclamaciones de esta índole, finalmente van a establecer que ese personal adquiera la condición de laboral indefinido no fijo. Por lo tanto, no es una consolidación, pero sí que se adquiere la condición de empleado público, y ya veremos cómo resuelve la administración a posteriori si esa plaza que va a ocupar la determina como plaza a extinguir en su RPT o qué destino finalmente quiere darle. Lo que sí quería yo destacar de este artículo es que prevé también que la administración y sus empleados no ejerzan facultades sobre el personal de la contrata inherentes a la condición de empleador. ¿Para qué? Para evitar incurrir en la figura de la cesión ilegal de los trabajadores. El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores regula esta figura y prevé que cuando exista o se incurra en ella, la consecuencia es que el trabajador va a elegir para quién quiere finalmente prestar servicios, si para la administración o para su empresa cedente. La práctica es que el personal que es objeto de cesión ilegal, lógicamente quiere estar al abrigo de la administración y opta finalmente por ella como laboral indefinido no fijo. La cesión de los trabajadores, y esto es lo que quería yo comentar, sí que se puede intentar evitar o minorar los riesgos a la hora de incurrir en ella, y por eso entendemos que en los pliegos sí podríamos incluir recomendaciones y que sean obligaciones para el contratista, pero concretas. No vale ese enunciado general del deber de evitar incurrir en conductas que suponga el ejercicio de facultades del empleador. No, yo concretaría previsiones concretas de que el servicio no se preste en las dependencias de la entidad o la administración. En caso de prestarse en sus espacios y en sus dependencias, se acote un espacio aparte, individualizado, señalizado, que no se le faciliten los recursos, ordenadores, servidores, mesas, mobiliarios de la administración, sino que sea la propia empresa la que los sufrague y los ponga a disposición de los trabajadores, que en la organización del personal los trabajadores
no se sujeten en el horario, en los permisos, en las licencias, en los festivos, en las vacaciones, a la organización que haga la administración, sino que hagamos una organización aparte y que sea la empleadora la que gestione y organice a su propio personal. Por supuesto, no registrar jornada. Entonces, todo ese catálogo de conductas que se pueden prohibir, identificarlas y que en caso de incumplimiento pueda la administración aplicar penalidades. Porque el enunciado general de que no se realicen conductas de esta índole me parece que es insuficiente a la hora de luego poder exigir que no se cumplan, ¿no? Y a raíz de la recomendación voy a introducir otras obligaciones concretas que también considero necesarias que se incluyan en los pliegos como obligaciones y en su caso establecer las penalidades asociadas, y es que por parte del contratista se aporten las certificaciones de forma periódica de estar al corriente en el pago y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social y tributarias, de cotización, y lo mismo respecto de estar al corriente en el pago de los salarios de sus empleados. ¿Por qué es conveniente? Bueno, en la práctica es verdad que la administración no va a ser responsable de estas deudas, pero sí es verdad que el servicio se puede ver afectado porque una plantilla de personal que se vea en una situación prolongada soportando impagos de salario va a incurrir en absentismo, puede dar lugar a que la deuda tenga un alcance, una dimensión importante, y llegado el momento de la finalización de ese contrato, cuando se saque a licitación de nuevo el servicio, pues difícilmente haya un licitador que quiera presentarse y ser adjudicatario de un contrato que tenga una deuda de una envergadura inasumible. El hecho de que la administración tenga un conocimiento puntual de por dónde va el cumplimiento de estas obligaciones y que cuando vea que puede ya tener, digamos, un alcance y una situación que pueda perjudicar, pues adoptar medidas. Y la única manera de saberlo es que esté expresamente obligado el adjudicatario a rendir cuentas del estar al corriente del cumplimiento de este tipo de obligaciones. Esto va en relación con el artículo 212 de la Ley de Contratos, que versaba sobre la aplicación de las causas de resolución del contrato y enlazaba con el incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones contenidas en el convenio colectivo y del pago de los salarios a los trabajadores. Y que, como decimos, para que sea efectivo el ejercicio frente a este empresario incumplidor de alguna medida, conviene que esté prevista en los pliegos, con las penalidades asociadas, porque si no, la efectividad pues se perdería. Y hasta aquí he querido brevemente llegar en todos los aspectos desde el punto de vista laboral que podían afectar a la hora de la preparación de una licitación, y que son temas que entiendo que son un poco, a lo mejor, áridos para los que no están en la jurisdicción social, sino más bien en el campo del derecho administrativo. Pues Isabel, yo creo que no sé, yo te veo con mucho conocimiento sobre este aspecto tan, por lo menos para mí, tan desconocido en el ámbito de la contratación pública. Yo creo que los que venimos de la contratación pública pensamos que está todo en la ley de contratos y luego te das cuenta de que tienes que mirar otras normas, ¿no? Tenemos bastantes cuestiones en el chat, ¿eh? Si quieres te las voy pasando. Vale. Vamos a ver si podemos, las que te pueda resolver sobre la marcha, y si no, pues me comprometo a poder tranquila. Vamos a ver. Elsa Rodríguez dice, ¿cuál sería el proceso de subrogación de personal en una concesionaria a una empresa municipal? ¿Cuánto tiempo podrían trabajar sin regularizar su puesto con una oposición pública? Vale. Vamos a suponer, para no extender, vamos a suponer que opera el deber de subrogar y que el ayuntamiento tiene que asumir en su plantilla ese personal. Puede estar así para siempre. O sea, no va a haber una limitación temporal en la que digas he asumido ese personal y 2 años, 3 años. No, una vez asumido el personal subrogado, se incorpora a la plantilla municipal
y será el ayuntamiento, a través de los instrumentos de ordenación de sus recursos humanos, de su plantilla, de su RPT, donde cree esa plaza. Un error muy habitual es que se les incorpora, se les da de alta y ya está. Lo aconsejable para la administración es que crees la plaza, asignes a esa persona a esa plaza y puedes crear esa plaza como una plaza a extinguir, ¿vale? Pero ya es que el ayuntamiento utilice los recursos de ordenación de los recursos humanos para determinar qué destino quiere darle. En la práctica muchas veces ni se hace, simplemente esa persona queda como indefinida no fija y se jubila en ese puesto. Eso es lo que nosotros nos hemos encontrado habitualmente. Vale. José Hernández, ¿qué me ha dicho José? Que me he equivocado, he mandado el mensaje de bienvenida, se lo he mandado solo a ella en vez de mandárselos a todos. Me he equivocado, hoy en muchas cosas. Me he equivocado con la hora, me he equivocado con el Zoom, me he equivocado con un montón de cosas. He cumplido hoy 50 años y yo creo que me está afectando bastante. Ya os digo que estoy bastante torpe. ¡Felicidades! ¡Te cantaremos el cumpleaños feliz! No, no me lo cantéis, que estoy muy torpe hoy. Ya te digo que me está saliendo todo bastante... A ver, Marino dice, en un pliego que nos indica la necesidad de contratar una persona, pero la empresa a mitad de ejecución del contrato decide contratar una persona para su organización y estructura, ¿es obligatorio por el nuevo adjudicatario hacerse cargo de esa persona que ni tan siquiera se preveía en los pliegos? En el convenio sí que se indica que este tipo de contratos sí debe subrogarse, pero ¿y si en vez de se tratara de una contrata a 18 personas? ¿Es obligatorio subrogar a todas? O sea, pues eso, que aquí no había esa obligación, pero va y la contrata. Y luego... La obligación de subrogar va a operar las consecuencias jurídicas de que se haya declarado una plantilla X y finalmente la empresa entrante se encuentre con que tiene que subrogar a una plantilla mayor o de otras características distintas a las declaradas, no va a impedir ni va a ser óbice al deber de subrogar. Otra cosa serán las facultades que pueda el nuevo adjudicatario que se encuentre con esa situación sobrevenida, de que pueda ejercer alguna acción a la hora de decir, oye, la información que me facilitaste no es errónea, me ha dado lugar, me ha ocasionado perjuicio, pues, perdón, habrá que ver si hay mecanismos en la ley de contrato o en el ámbito del derecho civil ordinario para pedir daños y perjuicios. Pero en lo que es el deber de subrogar, vas a tener que asumir a toda la plantilla, si viene dada por la legislación convencional. Y aquí entraría en juego el ejemplo que dije antes. Tú subrogas a la plantilla porque el convenio colectivo lo establecía y hay un verso suelto y en esa plantilla hay uno o dos más que no estaban declarados. La directiva europea pretende amparar la estabilidad en el empleo y la falta de comunicación o una comunicación errónea no va a amparar que esas personas se queden fuera. Las vas a tener que subrogar junto con el resto porque ya habrás incurrido en la figura de la sucesión de plantilla, porque ya tienes a toda la plantilla contigo. Entonces, dejarlo fuera porque la información no lo preveía, no va a ser posible desde la perspectiva laboral. Otra cosa serán las reclamaciones, si es que puede ejercitar alguna, dependiendo de lo gravoso que sea esa persona más, claro. Margarita dice, ¿cómo puedo saber exactamente qué personal tiene adscrito una empresa de servicios de limpieza a nuestro contrato? Los TC1, RLC y TC2, RNT vienen referidos a cuentas de cotización que comprenden muchos centros de trabajo. ¿Hay otro tipo de documento oficial? Hay que tener en cuenta una cosa, y esto también lo hemos comentado. Tú pides el listado de personal. En el listado de personal, con su antigüedad, su categoría, su puesto de trabajo, su tipo de contrato, su retribución. Ese listado de personal no va a ser nominativo, pero con todos estos datos asociados, tú puedes detectar si luego el personal que te van finalmente a transmitir o te comunica que tienes que asumir, hay una discrepancia y en la práctica se detecta. Yo continuamente tenemos clientes que, por poner un ejemplo, la entidad pide información al adjudicatario cuando está preparando los pliegos de qué personal es el que tiene adscrito y sin embargo luego, cuando llega el momento, han bailado las características del personal
te encuentras con unos sueldos mayores, unas antigüedades mayores, con otras categorías. Entonces, claro, ahí ha habido una discrepancia. Si el contratista faltó a la verdad en la información, tendrá que justificar. Vamos a suponer que es que efectivamente es una empresa que tiene más empleados que no solo el servicio que presta para esta entidad, y hubo un cambio de personal, un cambio de centro, porque uno se jubiló y te he traído a otro. Bueno, pues esas son justificaciones que se pueden admitir. Ahora ya, en la práctica sí es verdad que normalmente muchas empresas intentan, cuando saben que la licitación no les va a corresponder, descargar en ese contrato el personal menos bueno, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer para evitar que no obstaría tenerles que subrogar, pero bueno, para evitar este tipo de situaciones sería conveniente pedir declaraciones juradas de que ese es el personal que está adscrito. Porque ya la declaración jurada, como forma de pedir la información, implica que el responsable de recursos humanos o de la propia empresa va a poner su firma. No es lo mismo que te manden un listado y luego digan, ay, es que me equivoqué y metí a quien no correspondía, a que esa información que tú pidas la pidas bajo la forma de declaración jurada. Porque luego ha habido una alteración y se puede, pues, si realmente hay un perjuicio y una situación que esclarecer, la declaración jurada como que permite exigir unas mayores responsabilidades al contratista, ¿no? Venga, tenemos aquí a José Luis Carrasco Gutiérrez. Dice, ¿qué ocurre en el supuesto de que un servicio externalizado, por ejemplo, limpieza, se decida internalizarlo una vez que el contrato finalice? En el caso de un poder adjudicador, no administración pública, y en el supuesto de decidirlo una administración pública. Esto teniendo en cuenta que el Estatuto Básico del Empleado Público determina que para el acceso al trabajo en el sector público deben primar pues, los principios de mérito y capacidad, y la subrogación, si procede, puede suponer contravenir dichos principios. Bueno, en el sector concreto de la limpieza, casi todos los convenios colectivos provinciales prevén el supuesto de la subrogación, y también prevén el supuesto en el que hay una reasunción del servicio por parte de la empresa principal con sus medios propios. Y entonces el convenio colectivo provincial lo regula muy bien, y cuando hay una realización con tus medios propios no hay obligación de subrogar. Pero cuidado cuando usamos esa figura para defraudar la norma. Es decir, yo digo ahora que lo reasumo, estoy 5 meses limpiando por mí mismo y luego saco el contrato. Hay sentencias que establecen que esa conducta que pretendía defraudar la norma convencional que garantizaba la estabilidad en la plantilla no se puede admitir, y la anula por ser fraudulenta y obliga a asumir. Vale. Lo que me plantea en tanto que lo haga la propia administración pública, de eso tenemos sentencias no es una cuestión pacífica, ¿vale? A la hora de asumir los medios hay que analizar el caso concreto para ver si hay recursos materiales además de la plantilla, aunque es un supuesto que descansa sobre la mano de obra, y podría ser tanto la respuesta positiva como negativa. Pero no va a ser óbice lo que me comentabas del Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, cada vez que vamos a los juzgados de lo social para defender que no nos entre en la empresa pública, en la administración pública, personal de la contrata, enarbolamos ese precepto, no nos sirve absolutamente de nada. La subrogación de personal, la directiva europea y ese fin último de garantizar la estabilidad en el empleo y de los derechos y obligaciones de los trabajadores afectados por la transmisión de la unidad productiva va a estar por encima de los principios que tienen que regir el acceso al empleo público. No va a impedir que entren. Vale, Rafael Torres pregunta por la sentencia de la DIF, y luego dice aquí Silvia que es la del Tribunal Europeo de 26 de noviembre de 2014. Si no, de todos modos, como luego me vas a dar la documentación, Sí, yo la sentencia de ADIF te digo ahora mismo, aunque luego te la mandaré, el caso ADIF, es la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 26 de noviembre de 2014, sentencia C de casa, porque yo hablo canario, 509/2014. El asunto se llama Aira Pascual y va sobre el tema de la empresa pública ADIF
y la manipulación de unidades de transporte intermodal en Bilbao, creo recordar. Y la otra sentencia por la que me preguntaba, del Tribunal Supremo. Era, pues eso, la sentencia de Adif, y luego yo creo que Silvia le ha contestado sentencia Tribunal Europeo de 26 de noviembre de 2014. Es esta que te acabo de decir, sí. Vale, Nekane, que Nekane anda por aquí todas las, bueno, iba a decir todas las tardes, pues todos los días que tenemos un webinar se pasa por aquí. El tema de los centros especiales de empleo. ¿Qué pasa con la subrogación? Bueno, no se quería meter Nekane con esto, yo se lo he dicho esta mañana. Sí, pero con poca convicción, porque aquí hay que tener un acto de fe. En centros especiales de empleo y concretamente en la actividad de limpieza, si la empresa, te lo digo, si la empresa saliente es el centro, actual adjudicataria Centro Especial de Empleo, y entra una nueva adjudicataria que no lo es, tendrá la obligación de subrogar al personal del Centro Especial de Empleo. El Tribunal Supremo establece un planteamiento por el que coge el convenio de limpieza en su cláusula de subrogación de plantilla, extrae esa cláusula del convenio de limpieza que no es aplicable a los centros especiales de empleo porque tienen sus propios convenios colectivos, y lo aplica a la actividad que es la limpieza. Y entonces dice, hay obligación de subrogar. Paradójicamente, los trabajadores del Centro Especial de Empleo no van a ser retribuidos conforme al convenio de limpieza, sino conforme a las tablas retributivas previstas en el convenio colectivo para las personas con discapacidad. Asistencia personal, no sé si se llama así, pero algo así. Para ese convenio colectivo aplicable a los centros especiales de empleo. ¿Vale? Eso es de centro especial de empleo a nueva adjudicataria que no lo es. Y en el sentido contrario ocurre lo mismo. La nueva adjudicataria es un centro especial de empleo y tendrá que subrogar al personal de la contratista que no lo era y lo tendrá que incorporar en la empresa, aunque sea centro especial de empleo. Y no me preguntes si me gusta, porque no me gusta nada. Es que Nekane, cuando hemos preparado el webinar, yo le he comentado esto, me ha dicho, no, Guillermo, eso daría lugar casi a otro webinar o a otro... Es que sí. O con las cooperativas, los centros especiales de empleo, las cooperativas y... En las cooperativas, lo que te comenté antes, la ley de cooperativas, el artículo... Es que entre todas las sentencias que he estado mirando, el artículo 86.2 de la ley 27/99 de 16 de julio establece que en las cooperativas de trabajo asociados, cuando cesan en la actividad por causas no imputables a él y entra un nuevo contratista, los socios trabajadores que vinieran desarrollando la actividad y son socios trabajadores, van a tener derecho a ser subrogados en igual condición que los demás trabajadores. Nuria nos pregunta, si la empresa actual no ofrece los datos adecuados del personal a subrogar, contrato de limpieza, y los licitadores presentan ofertas incluso pareciendo temerarias porque los datos de subrogación no eran del todo correctos, ¿qué se puede hacer? ¿Se adjudica aún pareciendo que no lo es una oferta temeraria? ¿No es perjudicial para los trabajadores? Hombre, yo creo que aquí el órgano de contratación lo que tendría que hacer es buscar asesoramiento laboral, porque sí es cierto que sí se puede hacer una construcción, aunque sea teórica, en cada caso concreto. Con carácter genérico no, pero si tú me haces un planteamiento concreto de qué actividad vas a sacar, con qué características, se puede consultar los convenios colectivos y las tablas salariales aplicables, se puede hacer un acercamiento, una aproximación a los costes que va a tener esa actividad y por lo tanto, en base a eso, justificar o motivar si se puede considerar o no temeraria. Incluso si tenemos algún conocimiento tendrá la entidad del contenido del servicio que se le está prestando, cuántos trabajadores están asignados. Bueno, mira, esto me lleva a que es conveniente que pongamos en los pliegos, si no lo pudiéramos exigir porque la ley nos ampara, poner en los pliegos que se nos informe por parte de la prestataria de servicio de las características, cuánto personal, cuántas horas tienes asignado a mi servicio. Si yo tengo contratado un servicio de mantenimiento,
Lo mínimo es saber que me lo vas a facturar, cuántas horas de mantenimiento me estás haciendo. Yo pienso que es una información que es importante que el órgano de contratación o la entidad conozca. Aquí tengo compañeros que me están escuchando y me están diciendo que no, porque nosotros mismos discutimos, pero yo como laboralista entiendo que tenemos que conocer el contenido de los servicios que una administración está pagando y por lo menos saber las horas de trabajo que se nos están prestando, ¿no? Pero sí se puede hacer una aproximación de costes, ¿eh? Porque al final el órgano de contratación es el que decide el servicio que va a sacar y sabe lo que va a contratar, las horas que va a requerir de trabajo, de servicio, entonces se puede hacer una aproximación de costes a la vista de las tablas del convenio colectivo aplicable. En la remunicipalización de servicios, el personal queda en plantilla como indefinido no fijo, eso ya lo has dicho, ¿no? Queda como indefinido no fijo. Sí, sí. Sí, esa Alex, es la figura que se ha creado. Alex Castro dice, en el caso de subrogación convencional y los trabajadores de la empresa saliente tienen convenio de empresa, ¿está obligada la empresa adjudicataria a aplicar ese convenio si es más favorable a los trabajadores o debe de aplicar el convenio sectorial? La empresa que subrogue al personal, si no está obligado a subrogar, porque no está dentro del ámbito del convenio colectivo que establece la obligación, no subroga. Pero si tú subrogas al personal, le tienes que seguir aplicando el convenio colectivo que ese personal tiene de origen, se lo mantienes, las condiciones, ¿de acuerdo? Y, o bien, cuando decae ese convenio colectivo, o bien, cuando entra en vigor un convenio colectivo aplicable a mí, a la nueva adjudicataria, ahí es cuando podré aplicarle el mío. Pero tienes que seguirle respetando la anterior. Y ya te adelanto, que le aplico el mío, pero sin merma de condiciones. Podré aplicar compensación y absorción, pero no podré aplicar una bajada de sueldo. N, que dice, en base a la sentencia del Tribunal Supremo del 2018, no aplicación convenio colectivo, sino el artículo 44 del Estatuto de Trabajadores, la empresa entrante responde del impago de los salarios y deudas a la seguridad social de la empresa saliente. La responsabilidad que establece el Estatuto de los Trabajadores durante 3 años es de las deudas retributivas laborales del personal, y luego están las responsabilidades en materia de seguridad social que las establece la Ley General de la Seguridad Social en los supuestos de las contratas y los contratistas y subcontratas. Tiene una propia regulación de esa responsabilidad. El Estatuto habla de la responsabilidad de las deudas laborales con los trabajadores, y luego la Seguridad Social tiene su propia regulación de esa responsabilidad respecto de las deudas de cotización, propiamente dicha. Igual que en impuestos, también se prevén las responsabilidades consiguientes en materia tributaria. Necane dice, ¿habría que dar información sobre el porcentaje de absentismo? Hombre, para mí es una información importante, porque a la hora de asumir los costes, desde luego es importante. Y si el 130 establece que la finalidad de esta información es que los licitadores puedan conocer el alcance de las obligaciones de la subrogación, esa es una. Si yo tengo una plantilla que es absentista en un 20%, supone que tengo un 20% del personal de baja, cotizando por ello, y luego tengo a otro 20% de personal sustituto, y ahí hay un encarecimiento de costes. Por lo que yo he podido consultar y leer, sí que es información que se puede pedir. Siempre y cuando respetando los derechos en materia de la ley orgánica de datos de índole personal. No nos olvidemos eso, que también hay que respetarlo aquí. Vale. Dice Tino Pérez, esto es vital. Y dice Edgar, buenísima oradora. Pues gracias. Muy buena charla, es lo que te ponen aquí. Marino, esto es muy complejo para quien no lo maneje diariamente. Completamente de acuerdo con Marino. Secretario, ¿la subrogación surge tanto en contratos de servicios como en concesiones administrativas? Pues ahí tengo que darle la vueltita, porque va a depender de la naturaleza de la actividad. Tenemos que concretar un poquito más, o sea, y descender al caso por caso. No va tanto por la figura jurídica, sino por la naturaleza de la actividad. Pero ya te digo que la tendencia que está teniendo nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal de Justicia Europeo es una tendencia muy clara y muy abierta a que
se garantice y se meta en el paraguas cualquier tipo de sesión, de actividad, por cualquier título. Entonces, lo que va a determinarlo es las características de la actividad. Yo al hilo de lo que comenta Marino de que esto es muy complejo, pues eso, yo estoy hablando con Juan Carlos Melián. Juan Carlos Melián es compañero de despacho que ya pasó por estos webinars de Isabel, de diseñar esos cursos especializados y personalizados. Y algo que vamos a intentar es a ver si Isabel, pues todo esto que sabe, me ha dicho que tiene un libro casi escrito del tema de la subrogación, pues es capaz de llevarlo a un mini curso, algo práctico, claro, directo, donde se aclaren todos estos conceptos. Óscar Millán te dice que muy bien, que gracias, que muy buena síntesis. Muchas gracias. Sí que te quería decir que, porque soy muy curiosa de mi profesión, la consulta que estaba haciendo la persona sobre el tema de la concesión, que me la haga llegar, sí. y si quiere, si está interesado en intercambiar opiniones, concretando de qué materia estamos hablando, tú tienes mi correo electrónico, se lo puedes facilitar y lo podemos ver, porque me suscitó curiosidad. Vale, pues bueno, secretario, no sé quién está detrás del secretario que se ha registrado, pues ya te lo ha dicho Isabel. Si no, pues también tenéis el foro de PECOP, si lo queréis dejar ahí, y para un conocimiento público de todos, pues ahí. Tino Pérez, todo el que trabaja se equivoca, Guillermo. Ánimo y felicidades. Muchas gracias, Tino. Hoy llevo un día que no pego una. Mecane, felicidades, pues muchas gracias a todos. José Luis Carrasco Gutiérrez, el hecho de exigir que el adjudicatario debe nombrar un interlocutor único como para la gestión del trabajo a ejecutar, con el que tendría relación el responsable nombrado por el órgano de contratación, puede minorar el riesgo de la cesión de trabajadores. Sin duda, de hecho, es que esa es la fórmula ideal, es decir, la empresa debe ser la que organice a su equipo humano, la que lo dirija, y cualquier necesidad que tenga la administración o la entidad contratante, dirigirla a ese interlocutor que está designado en el contrato como, digamos, representante por parte del contratista, y canalizarlo todo a través de él. Lo que suele suceder es que se relaja ese canal de comunicación y ante la cercanía de tener de forma inmediata y al lado al trabajador de la empresa, pues se lo digo directamente a él. Hemos de poner dificultades a la declaración de la cesión ilegal, remarcar las diferencias y mantener las distancias, no integrar en la organización de la administración a ese equipo humano que pertenece a la empresa adjudicataria. Y una manera de marcar las distancias es canalizar todas las comunicaciones a través de esa persona, del encargado de ese contrato. Todo lo que dijimos antes, incluso eso, es lo habitual. ¿Qué pasa? Normalmente está en el contrato, está prevista esa figura, se le asigna esa funcionalidad, pero luego hay una comunicación directa por parte de los empleados públicos con los empleados de la contrata. Y es lo que da lugar a que finalmente se integren en el equipo, funcionen como un uno todos ellos, y sea muy difícil demostrar ante los tribunales que ese trabajador realmente no funciona como otro empleado público. Máxime cuando muchas veces se trata de actividades similares o idénticas. Muchas veces se externaliza un refuerzo de un servicio propio y resulta que lo organizas de forma que lo trabajen y lo lleven a cabo conjuntamente, ¿no? Cuando necesita ese refuerzo, más necesario se hace mantener la distancia y la separación. Venga, vamos a echar las 3 últimas preguntas con Isabel, porque hay aquí muchísimos mensajes y bueno, yo creo que ya hemos abusado del tiempo y del conocimiento de Isabel. Dice Marino, si en el pliego pone que se necesita un auxiliar administrativo y la empresa contrata a una persona con... no, perdona, en el pliego no se necesita un auxiliar administrativo, pero la empresa contrata a una persona con esta categoría por su cuenta. Hombre, vamos a ver, el pliego lo que determinará es la actividad o el servicio que me tienes que prestar y podrás establecer los perfiles profesionales que deben haber.
si el contratista considera que para prestarte un mejor servicio voy a tener una acción administrativa porque le voy a encomendar una serie de funciones de esa categoría para prestar el servicio que se entiende como un todo, yo no veo por qué no puede hacerlo. A ver, salió. ¿Entiendes? Habría que concretar de qué servicio estamos hablando, porque si realmente yo voy a contratar, pues no sé, que me pinten la fachada y necesito tantas horas para hacer tantos metros cuadrados de tanta pintura, pues no tiene sentido que lo contrate, pero bueno, si lo contrata y asume el riesgo y ventura de pagar ese sueldo y a la administración no le va a suponer un encarecimiento del precio, bueno, pues ahí no sé exactamente qué es lo que le preocupa. Puede ser que le preocupe que también luego en el nuevo contrato me vayas a subrogar a ese auxiliar administrativo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es acotar cuando describas el servicio que vas a contratar, lo que necesitas, y si realmente en el nuevo contrato esa actividad no está prevista, pues lo tendrán que discutir. Si la empresa saliente despide a esa trabajadora por fin de su contrato de obra o servicio terminado, el que haya suscrito, y a la luz del marco legal que obliga a la subrogación, convenio, a lo que diga el convenio, y luego a la identidad de la actividad. Pero yo creo que eso ya va a ser una decisión del nuevo contratista, del nuevo adjudicatario, el que a la vista de lo que se le presenta a subrogar, se asesore con sus abogados si puede decir, oye, subroga a todos estos, pero esta persona concreta no la subroga y hay motivos que le habiliten para ello. Vale. Venga, Susana Delgado Miguel, que saca el contrato menor, no podía faltar el contrato menor tampoco en una charla de contratación. Dice, opera la subrogación si existe un contrato menor no suscrito y este servicio luego se saca a licitación, o incluso un contrato de servicios que se sigue prestando durante años y ahora se saca a licitación, por ejemplo, el servicio de limpieza o el servicio de catering. Entiendo que son servicios recurrentes vía contratos menores y luego se sacan a licitación. La fórmula o el que sea un contrato menor o no obsta al deber de subrogación. O sea, llámese contrato menor o se llame de otra manera, si estamos ante una actividad que el convenio colectivo sectorial lo determina, o bien mantiene esa identidad que le hace merecedora de que se le aplique y se le ponga el traje de la directiva y el artículo 44, va a operar con independencia del tipo de contrato administrativo, en este caso, que se utilice. Pensé que me ibas a ir por el contrato menor con los contratos de prestación de servicios con los profesionales independientes, que luego entraban como falsos autónomos en... Sí, tienes aquí 30 mensajes, seguro que anda por ahí, pero bueno, vamos a esta de Óscar. Dice, si un trabajador opera en un centro con una jornada de un 30%, ¿debe subrogarse en ese porcentaje? ¿Tendrá 2 pagadores y estará dado de alta en 2 empresas? Sí, señor. Sí. Además, es un caso que viví en un centro de menores, que una empresa tenía adjudicado el mantenimiento en 2 centros de menores y claro, era el mismo equipo humano el que prestaba el servicio. Se sacó a licitación, uno de los centros se adjudicó a otra empresa y el personal fue subrogado por una de las empresas en el porcentaje que tenía de trabajo en ese centro y continuó en el otro porcentaje en el centro que mantuvo la empresa. ¿Sí? 2 contratos a tiempo parcial. Lo malo es coordinar los horarios y los turnos de trabajo. Bueno, venga, y la última, la de Isaac, que supongo que será Isaac Gallardo, compañero de la Diputación Provincial de Palencia, que dice, hola, ¿cómo se articula la subrogación en un contrato cuyo objeto pasa a dividirse en lotes por primera vez? Si se refiere a, tendríamos que pedir al actual adjudicatario los porcentajes en los que la plantilla está distribuida en cada centro o asignarle a cada lote un porcentaje de jornada de cada trabajador. Luego puede ocurrir que a lo mejor, en vez de tener, vamos a suponer que tengas 3 oficiales de mantenimiento, ¿no? Pues en vez de tenerlo al 3 al 20% en cada lote, ¿no? Bueno, pues agrupamos porcentajes y tratamos de que sean personas, ¿vale? Por 40, eso también lo puedes hacer. Pero en principio lo que harías es distribuir la jornada. Pues bueno, ya te digo, es que tenemos un montón de cuestiones, ¿eh? Las voy a guardar en el chat y se las pasaré también a Isabel. Necane dice que muy interesantes.
Muchas gracias, dice María Pilar Zapater, que has estado muy bien. Muy buena ponencia de José Luis Carrasco, clara e interesante. Enhorabuena por la sesión, Concha, gracias. Muchas felicidades, Dolores Marrero Cabrera. Muy buena ponencia. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, de parte de Fran. Genial exposición de Pepa, muy interesante, de Edgar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que te están diciendo, Isabel. Muchas gracias. Yo le agradezco a ellos la expresión de esa gratitud porque es Hombre, muchas gracias pues, por tu tiempo, compartir tus conocimientos de esta forma altruista que lo estáis haciendo. Y nada más. Yo ya sabes que te emplazo a diseñar ese pequeño curso virtual dedicado en exclusiva a la subrogación, que es un tema yo creo que tendría su público. Es necesario esa formación especializada y nada más. Si te quieres despedir de tu auditorio. Nada, darles las gracias, que estoy encantada de haberles servido de algo y que bueno, que esta materia es muy cambiante, que cuando tengan que abordar la realización de pliegos, piden de recursos humanos, de los departamentos y de los asesores laborales, que les pueden ayudar sobre todo a prevenir problemas y conflictividades, porque al final si el servicio funciona bien, la administración funciona bien, pero si el servicio que te prestan se empantana con complicaciones de índole laboral, pues al final te acaba afectando también a ti, ¿no? Pues bueno, Isabel, oye, muchísimas gracias por todo, gracias a los que habéis atendido y bueno, os llegará el vídeo, pues eso, esta tarde o mañana ya, ¿vale? Bueno, Isabel, venga, gracias por todo. Venga, gracias a todos.